tertulia Martini y Chiquete, Chiquete y Martini. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color, de costa a costa, de frontera a frontera y ya encarrerados, ¿por qué no?, de continente a continente, a través de las redes sociales de Paralelo 23 y del sitio web www.paralelo-medio23.net. Vamos a pasarla muy bien. Adelante, David. Hoy tendremos una conversación muy interesante con periodistas y analistas políticos del norte, del centro y del sur de Sinaloa sobre la jornada electoral de este próximo 6 de junio. Como ya es costumbre en la tertulia, tenemos una alineación que ya la quisiera la Selección Nacional de Dominó. Estamos en vivo, ya les dije, a través de todas las redes sociales de Paralelo 23. Conéctense, comenten, opinen, incluso recibimos críticas. Sírvanse un café o un tequila mañanero porque se va a poner bueno este programa. Esa es la alineación de hoy. Nos acompaña desde Los Mochis el legendario periodista José Ángel Sánchez López. Bienvenido, José Ángel. Gracias, Mario. Buenos días, buenos días. Conductor de Reporte Abierto desde Culiacán. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a Chiquete. Un saludo también para nuestro querido amigo Ernesto Hernández Norzagaray, don José Ángel Sánchez. Y bueno, también a todos los que nos acompañan en Paralelo 23, sí, en la tertulia. Ernesto Hernández Norzagaray, analista político. Buenos días, Mario. Buenos días, Víctor. Buenos días, José Ángel. De acá, desde la zona de Olas Altas, estamos. Desde el barrio de Olas Altas. Sí. Así es. Qué envidia, qué envidia. Claro, claro. Aquí la vida se pasa sin llorar. Y como siempre nos acompaña también la leyenda del periodismo sinaloense, don Francisco Chiquete, quien nos pone en contexto con su comentario de apertura sobre esta jornada electoral que ya prácticamente culmina el domingo. Esperemos que ahí termine todo y que no nos vayamos a extra innings a los tribunales y que todo pase en calma. Adelante, Francisco, con tu comentario. Buenos días a todos. México llega a la elección más importante de su historia, con 21.300 y cacho de puestos públicos en juego, desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hasta las más humildes alcaldías o ayuntamientos a lo largo y ancho del país. 30 congresos locales, 15 gubernaturas, en fin, una cobertura amplísima del espectro social mexicano, que sin embargo no recibió una campaña de propuestas, de planteamientos, una campaña en la que se dirimía o se dirime la posibilidad de alcanzar la plenitud de la pluralidad de un país tan amplio, tan diverso, que sin embargo, insisto, no recibió las propuestas que se esperaban. Al menos en Sinaloa, ninguno de los candidatos hizo una presentación completa de un proyecto de seguridad pública. Ninguno de ellos se metió tampoco a fondo con el asunto de la pandemia, que ha sido tan caótico para toda la vida regional y nacional. Tampoco se planteó un esquema económico que permita rescatar a las empresas que están en riesgo de perderse, mucho menos de sustituir a las que ya se perdieron. O sea, asuntos generales, promesas de felicidad, y fue todo lo que pudimos escuchar. Alguna novedad por ahí de carácter financiero, alguna novedad o alguna reiteración de los programas y del discurso de beneficios al pueblo bueno. Y para eso algo muy importante es la posibilidad, la oportunidad de rescatar los equilibrios en este país tan polarizado. Estamos a la espera de que la gente tome una decisión para que después de esto cada quien asume el papel que le corresponde y sobre todo escuche a los demás. Si Salinas de Gortari pasó a la historia diciendo ni los veo ni los oigo, en esta ocasión tanto el gobierno como los contrincantes, como se les ha llamado,
han estado en esa posición también, ni los veo ni los oigo, y el país está asistiendo a un espectáculo lamentable de enfrentamientos, incluso con un lenguaje violento que antes no se tenía más que en las peleas de box y en las funciones de esa naturaleza de la lucha libre. Entonces tendremos que empezar por ahí, buscando la aceptación de los resultados que sean justos y también la aceptación del papel de los otros, porque no se puede vivir con un gobierno avasallando a la sociedad o a las expresiones diversas de la sociedad, ni con esas expresiones sociales tratando de ignorar al gobierno, incluso en algunas actitudes hasta ridículas de tratar de deponer al gobierno solo porque no les gustó. Entonces hay una gran oportunidad para que la sociedad con sus votos y tratar de trabajar con ella. Hablaba Mario de que no llegáramos de los tiempos extras a los tribunales. Yo me temo que en el caso de Sinaloa, en la gubernatura, si las cosas terminan como se han apuntado en una cuestión tan cerrada, es muy probable que tengamos que asistir al espectáculo de los tribunales, de los jueces decidiendo sobre el voto que emitió toda una sociedad. Es cosa de participar y de eso se trata, que con esta información que vaya usted a escuchar aquí, pues se oriente y decida emitir el voto y luego pues ver qué es lo que debe exigirle a quienes fueron electos. Pues así es, sin duda. Dijo el teórico político y filósofo Joseph de Maistre, toda nación tiene el gobierno que se merece. Y el escritor francés André Malraux le mejoró la plana. No es que los pueblos tengan los gobiernos que se merecen, sino que la gente tiene los gobernantes que se le parecen. El populista Juan Domingo Perón trató de matizar un poco para saciar a las masas al decir que, además del cargo de gobernador, los sinaloenses elegiremos este domingo 440 puestos de elección popular, 84 regidores de mayoría relativa y 69 de representación proporcional, 18 síndicos procuradores, 24 diputados de mayoría relativa y 16 de representación proporcional, así como 18 presidencias municipales. Simultáneamente en todo el país elegiremos 300 diputados federales de representación proporcional y 200 de mayoría relativa, de los cuales a Sinaloa le corresponden 7. Si les parece, empezaremos con una primera ronda para que nos den su opinión sobre lo que ocurre en cada una de sus regiones, lo que han palpado durante las campañas y lo que esperan de la jornada dominical. Empezamos contigo, José Ángel Sánchez López, desde Los Mochis. Claro que sí, Mario, con mucho gusto. Mira, aquí concretamente en el municipio de Ahome tuvimos unas campañas, pues caray, en donde corrió el dinero a raudales de parte de uno de los aspirantes, que por cierto, según las encuestas de un periódico matutino, antes muy prestigiado, lo han ubicado en primerísimo lugar con amplio margen. Sin embargo, el sentir popular, los sondeos directos que hemos hecho con gente del pueblo de diferentes niveles, manifiestan un total rechazo y repudio a esa candidatura. Me refiero a Gerardo Vargas Landeros, el exsecretario general de gobierno de la administración de Mario López Valdés. Está en la contienda también otro candidato que pues surgió de repente con una fuerza aparentemente grande. Me refiero a Mingo Vázquez, que es el dirigente del Sindicato de Electricistas en el noroeste de la República. Desde hace varios meses ha venido metiendo de dinero al deporte, promocionando el deporte, pero proporcionando sobre todo su imagen. Y de repente apareció como una figura política de poderío, de fuerza. Sin embargo, en un principio se habló de que había cierta relación ahí de amistad y de apoyo mutuo con Gerardo Vargas. Hubo un rumbo antibalas, expresando temor, diciendo que ha sido amenazado, que ha recibido amenazas. Otro candidato que tuvo fuerza en el pasado cuando militaba en el PAN, Miguel Ángel, el líder Camacho, pues abandonó el PAN y se afilió a Movimiento Ciudadano, pero la estructura que él tenía en el PAN, que lo obtuvo al margen, casi al borde de los triunfos en 2 ocasiones anteriores, pues no es la misma de actualmente, y con un partido que no tiene estructura en Sinaloa, y menos aquí en el norte del estado. Sin embargo, ha hecho una campaña que no ha sonado gran cosa. Él confía seguramente en la estructura que tuvo, pero la vemos muy lejana esa estructura.
El otro candidato que está en la pelea es Marco Antonio Osuna Moreno, que es el candidato de la Alianza Vapor Sinaloa. Ha hecho una campaña intensa, tiene estructura propia, independientemente de la de su partido, el PRI. Él tiene una estructura que creó cuando fue dirigente municipal del PRI y la ha mantenido contacto con ellos. La estructura es manejada por gente adicta totalmente a un ahijado de Mario López Valdés, me refiero a Bernardino Antelo, quien aspiraba a la presidencia municipal, no se la dieron, presionó a su padrino y logró que lo hicieran candidato a una diputación. La relación de Bernardino Antelo con Mario López Valdés y obviamente con Gerardo Vargas es estrecha, por lo que en mi opinión personal considero que hay un riesgo ahí de que esa estructura que maneja oficialmente el PRI, a la hora de la hora, o sea, el próximo domingo, se vaya a trabajar por Gerardo Vargas Landeros. Esa es la situación que prevalece aquí en el municipio. En Guasave vemos una posición muy importante del doctor Jesús López, que es el candidato de la Alianza Vapor Sinaloa. Él lleva ventaja, es un candidato que ya ha ganado elecciones para diputación ahí en Guasave, en esos distritos, y va bien posicionado. En el otro municipio vecino, que es El Fuerte, Maribel Vega, los otros candidatos del municipio del Fuerte realmente no se perfilan con fuerza como para ganar la presidencia municipal. Esa es la situación en lo que se refiere a los municipios de Ahome y sus vecinos El Fuerte y Guasave, aquí en el norte. José Ángel, para esta parte de la entidad, ¿ha habido algunas otras? Ha habido algunos casos en el Quitzámuri, en el ejido 5 de Mayo, vecino aquí a la ciudad, lo separa únicamente la carretera internacional, en donde han andado grupos armados amedrentando a la gente para que no vote por los candidatos del PRI, o sea, de la Alianza Vapor Sinaloa. Es lo que hemos percibido aquí. En El Fuerte, al parecer también ha habido grupos moviéndose, armados, presionando para que no se vote por la candidata de la alianza. Sin embargo, platicamos con ella ahora el lunes y ella negó esas amenazas, negó que tenga conocimiento directo ella de esas amenazas. Es lo que se ha dado por aquí en el norte. Muy bien, pues sí, varios candidatos pues han preferido bajarle un poco al tema de la violencia, de las intimidaciones, de las amenazas que seguramente han surgido, pero que bueno, pues ellos no han querido hacer una caja de resonancia para hacerlas mayores. Tenemos un problema con la imagen de José Ángel Sánchez, por eso estamos nada más transmitiendo su audio, les pedimos una disculpa, son cosas de la tecnología. Víctor, ¿cuál es el panorama por allá en Culiacán y por esa zona del centro del estado? Gracias, Mario. Gracias, Chiquete, a nuestros compañeros también en la mesa de análisis de la tertulia. Bueno, aquí en la zona centro del estado, quiero decirte que la situación pues se ha ido en desperdicio, como dijo Francisco Chiquete, porque en realidad si de algo careció esta campaña de 60 días más otros 2 meses anticipados de precampañas, fueron de propuestas prácticamente. Estaríamos hablando de que los candidatos y aspirantes, los movimientos y enroques que se hicieron para poder cumplir con la equidad, para poder poner caballos contra caballos cuando se dieron a conocer ya estas candidaturas en los distintos partidos políticos, principalmente la espera que tuvo Morena, fue prácticamente lo que llevó a que los candidatos en su momento presentaran una plataforma de equilibrio para con ellos mismos al interior de sus partidos, pero vimos en el caso de Culiacán cómo Jesús Estrada Ferreiro, el alcalde con licencia que busca la candidatura, pues parece que siguió despachando desde Palacio Municipal sin importarle nada, cuando a todas luces pues estuvo ingresando al ayuntamiento en varias ocasiones, aunque él mismo lo ha negado. Ha sido una campaña de desperdicio de propuestas, la verdad, porque en esta ocasión estaríamos hablando de que la polarización que se vive desde el Palacio Nacional la siguieron precisamente en estas campañas políticas, lo cual es realmente algo que no debió haberse seguido ni continuado. Estaríamos hablando de que le siguieron el juego
a las mañaneras del presidente con este tipo de agresiones que se dieron en el estado de Sinaloa. Afortunadamente, la violencia para lo que es la zona centro del estado no ha generado mayores problemas, pero la situación en Sinaloa, en lo general, yo veo difícil todavía de que esto salga con saldos blancos. Y hay que recordar el caso de Escuinapa, hay que recordar los casos de Concordia, el caso de San Ignacio. Choix ya, pues, prácticamente han manifestado que en algunas comunidades no se van a instalar las casillas. Y bueno, vemos que es lamentable que esta campaña, principalmente por la gubernatura, entre los tres principales candidatos, Rubén Rocha Moya, Mario Zamora y Sergio Torres Félix, pues haya sido de desprestigio, de solamente atacarse, buscarse los trapitos y las propuestas, dejarlas al último. Mostrar los músculos en cada uno de sus eventos, quién recogía más sillas y quién no les alcanzó para hacer propuestas. Ya esperemos que en su momento, pues los que vengan a gobernar la capital y sobre todo la zona centro de Sinaloa, pues no sean los electos por los que pusieron en su momento a favor del crimen organizado, y eso sería muy lamentable. Mario. Pesa mucho eso, Víctor, lo de candidatos puestos a modo del crimen organizado. Pues estaríamos hablando, Francisco. Sí, adelante. Sí, estaríamos hablando, Francisco, de que cuando el crimen organizado es quien prácticamente da el visto bueno para poder y poner candidatos, pues estaría entregando el terreno, como le llaman en el crimen organizado. Estarían entregando prácticamente a sus policías municipales que aquel que se resista, pues caiga bajo las balas de los grupos armados. Es entregar prácticamente el municipio y con ello estaríamos entregando la región y el estado, aun cuando, bueno, Estados Unidos nos ha marcado de que 3/4 partes del país pues prácticamente están manejadas por el crimen organizado y creo yo que se quedaron cortos. Y fueron los mismos candidatos los que metieron el tema del crimen organizado a las campañas, en las entrevistas estas nacionales que dieron Rubén Rocha Moya y el mismo Mario Zamora, pues metieron ese tema que está presente desde hace muchísimos años en Sinaloa, digo, no lo podemos negar, este ingrediente del crimen organizado, pues ha estado en todas las campañas de las últimas décadas. Ernesto, ¿cómo viste las campañas, los debates? ¿Qué candidato comunicó mejor? ¿Quién conectó con las masas? Estamos diciendo que hubo un desperdicio de tiempo, lo que dice Víctor, lo que dice Francisco, lo que dice José Ángel. ¿Cuál es tu opinión general de todo este proceso electoral? ¿Hasta dónde vamos? Buenos días nuevamente a todos. ¿Qué vi en esta región del sur de Sinaloa hasta el día de hoy? Que abarca de Lota, vamos a decir, hasta Escuinapa, pues he visto poco, digamos, en lo que tiene que ver con lo que sería la esencia de las campañas electorales, que viene siendo los diagnósticos, que vienen siendo las propuestas ante los problemas más importantes que tiene cada uno de los municipios. Y he visto mucho, digamos, protagonismo en términos de la descalificación. Escuché el debate, por ejemplo, que se celebró hace unos días aquí en Mazatlán por parte del Instituto Electoral. Y bueno, la constante de las intervenciones que tuvieron cada uno de los 6, 7 candidatos fueron los ataques, principalmente entre aquellos que son considerados los punteros y dejaron de lado prácticamente el diagnóstico y las propuestas que tendrían que haberse hecho para la solución de los problemas que tenemos aquí en Mazatlán. Hubo mucho de autoelogio por parte de quienes han sido los ordenados, digamos, para elegir nuestros gobernantes. Esté interferido, digamos, por un actor antisistema, que es precisamente el crimen organizado. Y esto creo que marca, a mí me llamó la atención un dato
Recordarán ustedes que en 2010, por ejemplo, cuando viene la candidatura de Jesús Vizcarra y se habló del compadrazgo que tenía con el líder del cártel de Sinaloa, se planteó la pregunta si realmente tenía una cercanía familiar. Yo esperaba que en esta ocasión ocurriera, dentro de tanto protagonismo, tanto empuje que tenía, que apareciera en escena esta denuncia que hizo Anabel Hernández respecto de que Rubén Rocha Moya habría tenido un encuentro con el Mayo Zambada, y que pues si hubiera planteado la pregunta, seguramente hubiera ganado las 8 columnas, hubiera escalado, digamos, a nivel nacional ese interrogante, y más si hubiera habido una respuesta en uno o en otro sentido. Pero bueno, entonces esto significa pues que estamos retrocediendo, digamos, en muchos sentidos en términos de la evolución institucional que deberíamos estar teniendo, y que según los datos que se han elaborado por organismos especializados sobre desarrollo democrático, pareciera que nos indican o concluyen de que hay un avance respecto de lo que teníamos en 2010. Si es así, pues entonces la atmósfera que se genera en los debates, en los medios de comunicación, pues nos están indicando que esto siempre ha estado allí, que no se ha ido y que va a ser una constante en el debate público, pero lo más grave que puede estar ocurriendo en la integración de los gobiernos municipales y en incluso a nivel del gobierno del Estado. Entonces, esta sería mi primera reflexión. Ernesto, ¿crees que sea tan poderoso este ingrediente de la participación del crimen organizado como para dar por cooptadas a las corporaciones policíacas, independientemente de quién gane, aunque ellos tengan una preferencia según Anabel? Bueno, ahí vamos, yo creo que el crimen organizado siempre y cada vez más, ahorita no sé, me viene a la mente aquel libro de Luis Astorga sobre el crimen organizado en el siglo XX, donde cuando en Estados Unidos, por allá en 2014, las drogas heroicas fueron prohibidas, esto generó un fenómeno de comercialización de goma de opio, pero no solo eso, sino también vamos a ver que se generan en todo el camino del trasiego de esta droga, los Estados Unidos, una serie de intereses políticos, y va describiendo con nombre y apellido quiénes eran en cada estado los que estaban directamente involucrados. Esta situación más o menos se normalizó durante todo el siglo XX, y cuando llega la transición de gobierno, se generó un bache ahí, y vamos a ver que los gobiernos panistas que habían anunciado otro tipo de gobiernos, o bien se habían construido sus liderazgos a partir de esto que había venido ocurriendo con el PRI. Vamos a ver que mueven las piezas, pero al final de cuentas vamos a terminar viendo que estos gobiernos finalmente se adaptaron a la nueva situación. Entonces siempre ha estado ahí. Entonces yo creo que sí tienen un interés muy particular en aquellas zonas de trasiego, de venta ahora, que ha crecido exponencialmente hoy con el narcomenudeo. Entonces yo creo que sí están preocupados por quienes estarían en un determinado momento en los gobiernos, especialmente municipales. Entonces yo creo que por la vía directa o indirecta tratarían de hacer posible, digamos, que ese estado de cosas permanezca y que se haga sentir. O si no, queda la opción
hemos visto aquí en Sinaloa, pero también en otras partes del país, que imponen por la vía de la violencia, digamos, a quien quieren, sobre todo en los cuerpos de seguridad. Muy bien, pues recapitulando un poco todo lo que han comentado en esta primera ronda, pues haciendo un lado toda la feria de promesas que hicieron todos los candidatos de todos los partidos, pues son 3 temas, una feria de acusaciones de ida y vuelta de todos los candidatos que se acusaron de ser corruptos, todos, el crimen organizado, que es el ingrediente que estamos comentando, y pues sin duda la intervención de la Universidad Autónoma de Sinaloa al tener a 2 exrectores en una de las principales campañas. Creo que esos serían los 3 temas que dominaron en las campañas que ya terminaron el día miércoles. Este domingo 6 de junio podrán votar 2.282.503 sinaloenses en 4.986 casillas, según el padrón electoral. En Los Mochis hay 339.589 votantes, en Culiacán 725.106 y en Mazatlán 374.736. Los 3 municipios más importantes suman 1.439.431 electores, es decir, el 63% del total de votos potenciales. La mayoría de los electores se concentra en la franja de 20 a 44 años y en la población de 65 o más. Ya sabemos que el 52% son mujeres. Quiere decir esto que la decisión electoral está entre este rango de jóvenes de 20 a 44 y entre los de 65 y más, que también es un número muy considerable de votantes que pudieran cambiar la elección. José Ángel, por lo que has visto y escuchado de la gente, ¿cuál sería tu pronóstico para el norte de Sinaloa en este próximo domingo? ¿Esperas una votación superior al 60% del padrón o coincides con lo que dice Ernesto Hernández Norzagaray de que será difícil llegar a ese porcentaje? Yo coincido porque realmente la situación que prevalece, la incursión del crimen organizado, aunque aquí no se ha sentido tanto como les comentaba hace un momento, va a influir bastante. Por otro lado, las cartas que están en juego, pues algunas llaman la atención, pero sobre esa atención o preferencia que pudiera darse, yo creo que va a pesar más la desilusión. En el caso de la gubernatura del estado, obviamente, pues aquí es marcado preferentemente Mario Zamora, por ser el nativo de aquí de Los Mochis, pero hay que mencionar que va a bajar los programas de López Obrador a Sinaloa, convertir el estado de Sinaloa en un estado de bienestar, atraer esos programas que han afectado la economía de millones de mexicanos. En contraparte, el mismo Rocha Moya se ha contradecido, porque a la vez que habla de bajar esos programas, habla también de poner en marcha programas que han sido eliminados por el propio presidente, como las guarderías infantiles, los apoyos al campo, los apoyos a la pesca, lo cual pues se ve bastante difícil que lo pudiera hacer. En primer lugar, porque obviamente Rocha Moya es un alfil de López Obrador y va a hacer lo que López Obrador le indique, sin chistar. Entonces, obviamente, por ello, aquí en el norte del estado, Los Mochis concretamente, Ahome y los vecinos, municipios vecinos, pues todo parece indicar que va a salir adelante los candidatos de la Alianza Va por Sinaloa. Francisco. Esto, pues, no se ve tan claro en otras partes del estado, se ve un cierre más parejo, aunque hay algunas mediciones disparatadas que hablan de hasta 30 puntos de distancia. Sí, no. ¿Será posible sacar un resultado hacia cualquier lado sin las dudas, sin las consecuencias de una judicialización de los temas, José Ángel? Yo creo que es difícil que se pueda salir tranquilamente de esta elección. Yo pienso que sí se va a ir a la judicialización del proceso electoral. Rocha Moya está empecinado en ganar a como dé lugar. Por otro lado, obviamente, Mario Zamora pues, no se va a dejar. Entonces, considerando que aquí en Ahome, en el norte del estado, haya una ventaja en la elección para Mario Zamora,
obviamente la otra parte, la contraparte, pues se va a oponer, la va a rechazar y se va a ir al pleito judicial. Víctor, ¿cuál sería tu pronóstico para lo que has palpado el ambiente ahí en el centro del estado? ¿Cómo siente la gente? ¿Crees que salga a votar más del 60% o nos quedaremos cortos? Bueno, pues históricamente hemos tenido esa participación por debajo, ¿no? Tomando en cuenta la última elección que se tuvo con la de Andrés Manuel López Obrador. Mario, Chiquete, compañeros, respecto a lo que han manifestado las encuestadoras. Y como dicen luego, el que paga la encuesta es el que debe de ganar la encuesta, porque si no, no tiene chiste. ¿Para qué me voy a hacer una encuesta donde realmente me vaya a afectar? La situación de llegarle a la percepción de la población de que van mucho más adelante tal o cual candidato, pues obviamente refleja también esa percepción de ganar en el resto de los indecisos. En muchos de los casos es una buena estrategia, pero en muchos otros de los casos esa percepción no incide en el electorado. Tomando en cuenta que en esta ocasión Rubén Rocha Moya se mantuvo dentro de todas las encuestas en preferencias, salvo en la última parte donde Arias Consultores le da a Mario Zamora pues una ventaja mínima, pero ventaja a final de cuentas, estaríamos hablando de que podría ser una elección cerrada. Si esto lo vemos desde el punto de vista lógico, legal, pero sobre todo de la paz y tranquilidad que debe tener esta fiesta cívica de la elección. Pero un elemento que a mí me llama la atención y que me preocupa es la participación que vaya a tener el crimen organizado. Las células delictivas que operan sobre todo en la parte serrana y en la parte rural de Sinaloa, donde de todos he sabido que muchas de las brigadas de los candidatos no pudieron entrar. Les dijeron, ustedes por favor retírense, hasta eso, amablemente. Lo bueno es que no llegó a mayores. Pero eso es lo que me preocupa. Si el crimen organizado está marcando la pauta de esta elección, vamos a tener narcos gobiernos municipales. Vamos a tener narco congreso estatal y obviamente una narcogubernatura que no se ganó con la fiel balanza de los votantes, sino que se gana con el temor, el miedo y sobre todo un voto que está dirigido por el crimen organizado hacia el candidato de Morena. Resalto sobre todo atentados que se han sufrido en el país, se minimice esta gran problemática que ha tenido esta elección 2020-2021. Y lo digo por el presidente López Obrador, que a final de cuentas quiere mantener algo que es inevitable mantener callado, que es esta situación de violencia. Si hubiera sido el López Obrador del 2018 con esta situación del 2021, estaríamos quemando el país y lanzando bombas por esta violencia. Sin embargo, no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Mi comentario. Así es. Mi querido Ernesto, la incertidumbre es una condición de la democracia, ¿no? No saber quién va a ganar, a final de cuentas, pues es una condición democrática. Ya vimos, ya que tocó el tema Víctor, de las encuestas, que en el 2010 todas las casas encuestadoras le daban el triunfo amplio y decisivo a Jesús Vizcarra. Y vimos que después se le cambió toda esta parte y perdió frente a Mario López Valdés en un giro impresionante que aún todavía yo no me explico, en donde se voltea la votación, particularmente ahí en el centro del estado, Víctor, donde sucedió este giro en el que pierde Jesús Vizcarra, algo que ya tenía resuelto. Yo creo que, bueno, pues vamos a esperemos que esa incertidumbre sea real, que estos ingredientes que mencionan del crimen organizado, que influyen sin duda, que inhiben. Bueno, es una de las preocupaciones, yo creo que no solo en Sinaloa, sino en todo el país. Y es llamativo lo que menciona Víctor, la respuesta pues absolutamente invertida del presidente, quien dice que no pasa nada, que todo está normal, que
hay gobernabilidad, que hay tranquilidad en el país, que hay problemas como en todos lados, pero que incluso en Aguililla, Michoacán, las cosas están bien. Y partamos de que cuando un problema no se reconoce, pues no se puede solucionar. Entonces esta es el parteaguas de todo el problema. Yo creo que si el presidente considera que no existe algo que está siendo tan evidente y afectando tan gravemente la marcha de las elecciones, pues vamos a terminar con un proceso defectuoso que no va a resolver las necesidades sociales, porque si no hay atención a un problema como el de la seguridad, que es básico, que es el origen del Estado como tal, pues mucho menos vamos a avanzar en otros renglones. Ernesto, ya que estamos mencionando este tema, ¿cómo identificas tú la operación de esta violencia, del crimen organizado que hemos mencionado mucho en este programa? ¿Se trata de que el crimen organizado se está posesionando como el que quita y pone candidatos, o se trata de políticos que están aliados al crimen organizado para quitar y poner adversarios? ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿en dónde surge? ¿Cómo está la operación de estos grupos? Bueno, es una pregunta muy difícil, pero mira, yo creo que la narcopolítica es un fenómeno real en México y en Sinaloa particularmente, del crimen organizado, separado por un lado de sus intereses económicos, de sus ambiciones políticas. Entonces es una mezcla compleja que pues se hace presente en los procesos sucesorios. Como cualquier otro actor, trata de informar visibilizando, por ejemplo, el tema de las células criminales que están operando, inhibiendo candidaturas, generando una atmósfera de miedo en algunos municipios, en algunas regiones específicas, pero también hay otro elemento que está ahí. Es decir, cuando el narco, vamos a decir, o el crimen organizado decide inhibir a un candidato, es porque quiere beneficiar a otro. Y al final de cuentas no son golpes cerrados, sino anárquicos, tienen objetivos muy precisos. Esta expresión que circuló ayer, por ejemplo, en el caso de Concordia, en el sentido de que le parara el candidato del PRD a la alcaldía porque ya se sabía quién era el bueno, pues es ejemplar, nos indica que este grupo particular tiene un interés, pero hay otras esferas, digamos, más en el mayor, de más alto nivel, que seguramente también se expresaron en el momento de la nominación de candidatos en algunas regiones del estado. Se ha hablado, por ejemplo, de Faustino Hernández ahí en el Valle de San Lorenzo, y así seguramente podría haber otro tipo de candidatos que no pasaron por el filtro, digamos, violento, simple y sencillamente en forma ordenada, bueno, vamos a influir para que tal o cual partido postule a tal o cual candidato. De esta manera, sin sobresaltos, garantizando una cierta tranquilidad en el proceso electoral, poderse hacer presente. Es decir, el crimen organizado y sus grupos hacen lobby, hacen este trabajo no con las células, sino probablemente con empresarios, con políticos ya con cierta relevancia en algunos partidos. En fin, se hace ese trabajo y debe tener algún resultado en función de los intereses que tiene cada uno de estos grupos en cada una de las regiones del estado. Pues ya bien, ya vamos cerrando esta tertulia. José Ángel, te pediría un comentario final sobre lo que tú esperas que pase o suceda. Pues que sea una elección tranquila, que no haya ningún rasgo de violencia, pero sobre todo que la ciudadanía acuda a votar de acuerdo a su conciencia. Yo creo que hay candidatos para escoger, unos buenos, otros regulares, otros malos,
pero cada quien debe de aplicar, utilizar su conciencia y votar por aquella fórmula que lo que decidamos este domingo puede cambiar el futuro de México, para bien o para mal. Así es de que yo llamaría a todos los sinaloenses a votar con conciencia y deseo una elección tranquila como creo que todos ustedes también lo desean. Así será, ojalá. Víctor, tu comentario final, por favor. Mira, Mario, el deseo, tal como lo expresa don José Ángel también, creo yo que es que salgamos a votar. Y salgamos a votar no por quien sea, porque eso también nos lleva a una situación en la que estamos viviendo. Votar a conciencia por aquellos que realmente pues serían los menos malos, porque ya decir los mejores está más que cabrón. Pero sí señalar de que los menos malos son los que nos pueden tener por lo menos en los próximos 3 años, en los próximos 6 años, pues tener por lo menos la tolerancia que no tiene el actual presidente de la República para con voces como la de Ernesto Hernández, como la de José Ángel, como la de Chiquete, como la tuya, Mario, y como la de muchos otros periodistas que en este país hemos criticado los actuales del presidente de la República. Porque tratar de acallar esas voces sería como también en este caso contra Sinaloa. AMLO ha inclinado la balanza con una serie constante de mentiras hacia grupos que hoy buscan desahogar muchas frustraciones también, pero que tampoco están recibiendo aquellos anhelados beneficios de los cuales pues se desmemorió López Obrador, sino que hoy entrega dádivas que sirven como estímulos para arreciar precisamente esa división y esa polarización. El juego y estrategia de López Obrador tiene el objetivo de tener un pueblo sometido, sin instituciones de contrapeso. Es por ello que el llamado de este próximo domingo 6 de junio es a votar con conciencia, por quién sí nos tolera y quién sí nos escucha, quién sí estará atento de nosotros como sinaloenses. Pero también es tiempo de poner un alto a esa situación de que se quiere instaurar en Sinaloa una cuarta transformación. Si nos ha ido de la patada con la cuarta transformación a nivel federal, podemos imaginarnos cómo nos puede ir a nivel estatal. Ahí los dejo. Muchas gracias por esta parte que nos dieron, ¿no? Ernesto, ¿cuál sería tus consideraciones finales? Lorenzo Córdoba muy acertadamente hace unos días hizo un llamado a votar masivamente. Yo suscribo, digamos, este punto de vista porque está demostrado que si se eleva la participación el próximo domingo, puede suceder cosas, entre ellas, sobre todo, inhibir a los actores, a los poderes fácticos que tratan de imprimirle una dirección en estados y municipios. Pero también suscribo la idea de que hay que hacerlo en forma racional, que cada ciudadano conozca quiénes son sus candidatos para en esta forma optar por quien al margen de los partidos le generen una mayor confianza. Creo que este ejercicio que debiéramos hacer todos y poner en las posiciones de poder a gente que mínimamente tenga una decencia pública es un buen ejercicio. Yo, por ejemplo, estaba reflexionando sobre este asunto y dije, voy a repetir el ejercicio que hice en 2018. ¿Qué hice en 2018? Pues razoné mis votos y en el día de la elección, que es donde aparece mi espacio, mi columna allí en Noroeste, voy a razonar mis 4 votos. Yo los invito a ustedes para que hagan en sus espacios la reflexión de por qué van a votar por tal o cual candidato, de manera de que este ejercicio transmitirlo y no quedarnos únicamente con una solicitud general, sino enseñar con el ejemplo. Al final de cuentas, nuestra visibilidad pública que tenemos cada uno
cada uno de nosotros y también muchos más, nos da la oportunidad de hacer la reflexión con nuestra ética, de tal manera de que podamos llamar a que otros hagan el ejercicio. Si logramos influir en un sector en términos del ejercicio, no de necesariamente los candidatos que uno tiene, creo que estaríamos cumpliendo con la labor del periodismo también. Chiquete, tus comentarios finales. Bueno, hay una gran ausencia en esta campaña, incluso nosotros la reflejamos. ¿Alguien sabe a ciencia cierta quiénes son sus candidatos, cuál es su baraja para escoger para el Congreso de la Unión? En el sur de Sinaloa, por ejemplo, pues yo sé por mi tarea, por mi labor, que el candidato de Morena PT es Leobardo Alcántara, quien está regresando a la viejísima tradición de los paracaidistas, un señor que hasta hace poco ni siquiera vivía en Sinaloa y que ahora resulta que nos lo endilgan a este distrito. Luego también en ese mismo distrito está una señora de quien hasta ayer supe el nombre completo, una señora de Acción Nacional que es parte de la alianza, pero que no ha hecho campaña, no se le conoce. Incluso ignoramos en los distritos donde las actuales o los actuales diputados federales están buscando su reelección. No son nada conocidos, y si no son conocidos sus nombres ni sus imágenes, mucho menos lo son sus propuestas o sus ideas. Hasta el momento, en el caso de los que se reeligieron, cumplieron con esas consignas presidenciales de aprobar las iniciativas sin moverles ni una coma. Y esto también me lleva a pensar en TISA, o puede garantizar la pluralidad del país. Si seguimos oyendo una sola voz, una sola forma de ver las cosas, por ejemplo esta de que no pasa nada con la violencia, que el país está en paz y con gobernabilidad, pues no, las gubernaturas influyen mucho sobre nuestro devenir inmediato. No se puede, no se debe olvidar a los candidatos a diputados federales, porque ahí puede estar el rumbo del país en los próximos 3 años e influir para los siguientes. Sin duda, el Congreso de la Unión es un punto muy importante, como lo dices, Francisco, porque bueno, ahí estarían los famosos equilibrios del poder, los necesarios equilibrios de poder que no ha tenido el gobierno de López Obrador, que ha hecho y deshecho lo que ha querido, porque bueno, pues tiene sometidos a los otros dos poderes. Y eso sería interesante, bueno, que tener ese equilibrio. Por aquí creo que está Germán Escobar también como candidato, está la Olegaria Carrasco, que la hemos tenido en este programa, que está buscando la reelección, está esta doctora Paloma del PAN, que menciona también Chiquete. En fin, la elección federal es muy importante y ojalá pues que los electores, como decía Ernesto Hernández Norzagaray, razonen su voto, piensen quiénes son los mejores. Hay que salir a votar este domingo 6 de junio. Si sale toda la gente a votar, será muy difícil que estos poderes fácticos o candidatos que se han aliado con el crimen organizado puedan ganar la elección. Es muy fácil, revisa colectividad, ¿por qué quieren gobernar? Es sencillo, la reelección nos permite eso, incluso en las candidaturas de Culiacán, de Mazatlán, en donde se va por la reelección. Bueno, pues hay que revisar qué hicieron en estos 2 años y medio estos presidentes municipales que buscan nuevamente gobernar. Y bueno, pues vamos a sacar las conclusiones de si vale la pena reelegirlos nuevamente, para pues hacerle honor a lo que mencionaban estos filósofos franceses. ¿Nos merecemos este tipo de gobernantes o nos parecemos a este tipo de gobernantes? Muchas gracias por habernos acompañado en la tertulia y enviado sus comentarios, críticas y sugerencias. Los invitamos a que nos sigan en la próxima tertulia a través de nuestras redes sociales, del sitio web www.paralelo-medio23.net. Tendremos otra alineación de lujo. Mientras tanto, cuídese porque la pandemia como que quiere regresar. Salga a votar. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias a nuestros invitados. Pásenla muy bien. Y hay que llevar gente también a las urnas. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Mario. Buenos días, hasta luego. Muchas gracias, Francisco. Hasta luego, Héctor.